La Segunda Guerra Mundial en color. Victoria en Europa. En febrero de 1945, las fuerzas aliadas occidentales se encuentran reunidas cerca del Rin para emprender la ofensiva final contra Alemania. En el norte están concentradas las tropas del 21º Grupo de Ejércitos del mariscal de campo Bernard Montgomery. Más al sur se encuentra el 12º Grupo de Ejércitos del general Omar Bradley. Incluye el Tercer Ejército de Estados Unidos, comandado por el general George Patton. El 8 de febrero de 1945, el grupo de ejércitos de Montgomery lanza un ataque sobre dos flancos contra las fuerzas alemanas que defienden el Rin. El flanco norte ha de abrirse camino a través del terreno boscoso. El flanco sur sufre un retraso cuando los alemanes sueltan agua de una serie de presas e inundan los alrededores. Transcurren más de 2 semanas hasta que ambos flancos coinciden en la orilla oeste del Rin. A principios de marzo de 1945, las fuerzas de Montgomery controlan unos 100 kilómetros de la orilla oeste del río. La siguiente tarea consiste en cruzarla. Al sur de la zona controlada por Montgomery, los ejércitos de Bradley se desplazan también hacia el este en busca de una ruta a través del río. El 7 de marzo de 1945 llegan al Rin, a la altura de Colonia. Pero Hitler ha ordenado destruir todos los puentes. Al cabo de unos días, tropas norteamericanas que exploran el terreno más al sur descubren un puente todavía intacto cerca de la pequeña ciudad de Remagen. De inmediato se disponen a cruzarlo a pesar de la resistencia alemana. Poco después, cuando ya casi han llegado a la otra orilla, se produce una explosión. Pero de manera sorprendente, el puente se mantiene firme. Un reducido grupo de americanos corre a través de él y corta todos los alambres con aspecto de cables de demolición. Los comandantes norteamericanos hacen pasar a sus hombres lo más rápido posible. Por fin los aliados penetran hacia el corazón de Alemania. Durante la semana siguiente, los alemanes lanzan ataques aéreos desesperados con el objeto de destruir el puente de Remagen. Ninguno de ellos lo consigue. Pocos días después, el 17 de marzo, mientras ingenieros de combate reparan el puente, de repente se derrumba de manera inesperada. ...28 hombres encuentran la muerte. Los primeros aliados que han conseguido penetrar en Alemania han quedado bloqueados. Mientras tanto, más al norte, Montgomery prepara el primer cruce masivo del Rin. El 23 de marzo de 1945, efectúa un bombardeo aéreo sobre las fuerzas alemanas que defienden la orilla este del río. Unos 200 bombarderos Lancaster de la Fuerza Aérea Británica arrasan casi por completo la ciudad de Wesel.
A continuación, comandos británicos cruzan el río en vehículos anfibios Búfalo. Encuentran escasa oposición por parte de los aturdidos defensores alemanes. Otras divisiones los siguen. El cruce del río se prolonga durante toda la noche. Al día siguiente, en la principal operación aerotransportada de la guerra, 17.000 soldados de la 6ª División Aerotransportada Británica y de la 17ª de Estados Unidos son lanzados a tierra para ocupar posiciones clave al este del río. Son recibidos por intensas descargas antiaéreas de los alemanes. Más de la mitad de los planeadores son destruidos o seriamente dañados antes de aterrizar. Pero en unas horas, los paracaidistas se alinean con las fuerzas de tierra de Montgomery y la cabeza de puente aliada queda asegurada. Tendría que haber sido un momento de gloria para el combativo Montgomery, pero su gesta se ha visto eclipsada. La noche anterior, su gran rival, el general Patton, ha cruzado inesperadamente el Rin cerca de Oppenheim y avanza ya hacia el interior de Alemania. En el norte, Montgomery sigue penetrando en territorio alemán hasta llegar a Münster. En el sur, las fuerzas de Bradley, incluyendo el tercer ejército de Patton, avanzan hacia el este en dirección a Marburgo y Lauterbach. Más adelante circunvalan y sobrepesan la importante ciudad alemana de Frankfurt am Main. Tropas alemanas intransigentes se defienden con fervor. A estas alturas ya no hay duda de que los alemanes están en las últimas. La única cuestión es cuándo se darán cuenta. Cuando los aliados occidentales se abren camino en el oeste de Alemania, el ejército rojo de Stalin, que se encuentra en Polonia, prepara una gran ofensiva para penetrar la frontera este de Alemania. Las fuerzas de Hitler presentes en la zona están mal equipadas y escasamente preparadas para repeler un ataque. El 12 de enero de 1945 se inicia la ofensiva rusa con las habituales descargas de la artillería. Esta se extiende a lo largo de un frente de 500 kilómetros. Una semana después, el ejército rojo se interna en las ruinas de la devastada Varsovia. A continuación avance hacia el oeste en dirección a la frontera alemana, situada a 500 kilómetros de distancia. Una segunda fuerza soviética se desplaza hacia el sur y ocupa la ciudad polaca de Cracovia el 18 de enero. Las fuerzas soviéticas avanzan rápidamente hacia el oeste en un amplio frente que atraviesa Polonia, dejando tras ellas bolsas de resistencia alemana en ciudades como Poznan o Breslau. Pero pronto esa resistencia es aplastada. A finales de enero de 1945, las tropas soviéticas han cruzado la frontera alemana y han llegado hasta el río Oder. Ahora los tanques rusos están a solo una hora del este de Berlín.
Para el veterano comandante ruso Georgi Zhukov es sin duda un enorme triunfo. Ha viajado 500 kilómetros en tan solo 14 días, uno de los avances relámpago más largos y rápidos de la historia militar. Las tropas de Zhukov se detienen para tomar aliento y hacer acopio de provisiones. Pronto las alcanza un segundo grupo de ejércitos soviéticos que se atrinchera más al sur, junto al río Neis. Mientras tanto, una tercera fuerza rusa acorrala lo que queda de los ejércitos alemanes en la Prusia Oriental, en el puerto báltico de Königsberg, la actual Kaliningrado. Hitler ha asignado al jefe de las SS, Heinrich Himmler, el mando de sus fuerzas en la región vecina. Es una muestra de lo mucho que a estas alturas desconfía de sus generales. Pero Himmler no posee conocimientos ni experiencia militar. En el transcurso de febrero de 1945, las tropas dirigidas por Himmler son destrozadas por las fuerzas rusas que se abren paso hacia el oeste. El Ejército Rojo se prepara ya para el asalto final a Berlín. Se encuentra a menos de 80 kilómetros de distancia. El jefe del Estado Mayor en funciones de Hitler, el general Heinz Guderian, insta al Führer a movilizar todas las unidades que puedan ser distraídas del frente oeste para defender Berlín. Hitler accede y ordena regresar al sexto ejército Panzer SS, uno de sus cuerpos de élite. Pero no lo envía a Berlín, sino a Hungría. Le obsesiona la idea de defender la última fuente de petróleo de que dispone Alemania, el yacimiento petrolífero húngaro situado al este del lago Balatón. Es una decisión poco meditada. En Hungría, los Panzers son ampliamente superados en número por los tanques rusos. Y por si fuera poco, el tiempo se vuelve contra ellos. Un repentino deshielo convierte el suelo en un barrizal. Durante unos días, los Panzers hacen lo imposible por retener el avance soviético. Pero progresivamente son empujados hacia Austria. Pronto se ven involucrados en la defensa de Viena, mientras el Ejército Rojo avanza hacia la capital austríaca. Pero el sexto ejército Panzer SS es una fuerza desgastada. El 10 de abril de 1945, el Ejército Rojo los reduce sin dificultad y ocupa la ciudad de Viena. Llegados a este punto, ahora la pregunta es ¿quién será el primero en llegar a Berlín? ¿Será el Ejército Rojo o los aliados occidentales? La carrera por Berlín ha pasado de ser un simple asunto militar a ser una cuestión política. En marzo de 1945, el Ejército Rojo está alineado a lo largo del río Oder a la espera del asalto final a Berlín. Ello plantea un dilema al mando militar aliado en el oeste. Berlín se encuentra a menos de 500 kilómetros de sus posiciones avanzadas. La mayoría de comandantes aliados querría entrar rápidamente en la ciudad para adelantarse a los rusos.
Pero en una conferencia celebrada un mes antes en el puerto de Yalta, en el Mar Negro, los dirigentes aliados han dividido a Alemania en zonas de influencia. Berlín se encuentra en el interior de la zona rusa. Por eso Eisenhower recibe instrucciones de comunicar a sus comandantes que ignoren Berlín y se desplieguen para ocupar el resto del país. El 1 de abril de 1945, tropas norteamericanas rodean las ciudades industriales alemanas de la cuenca del Ruhr. Soldados alemanes que ocupan la zona oponen una tenaz resistencia. Cuando, 2 semanas más tarde, la zona cae por fin, más de 325.000 soldados son hechos prisioneros. Es una de las tomas de prisioneros alemanes más numerosas de toda la guerra. El comandante alemán, el mariscal de campo y acérrimo nazi Walter Model, se quita la vida. En otras partes del país, la resistencia es más irregular y los ejércitos del general Bradley marchan sin excesivos problemas por territorio alemán. El 18 de abril de 1945, fuerzas estadounidenses consiguen abrir un pasillo a través de la frontera checa que parte a Alemania en dos. Mientras tanto, al norte del Ruhr, el primer ejército canadiense del general Montgomery pone en marcha la liberación de Holanda. Los holandeses han sufrido terribles atrocidades durante el duro invierno de 1944 a 1945. De manera deliberada, las fuerzas de ocupación alemanas se han llevado del país reservas de alimento y combustible para utilizarlas en otros lugares. Eso ha multiplicado las muertes por frío e inanición. La ciudad holandesa de Arnhem es tomada el 15 de abril de 1945. La progresión es rápida, y en los días siguientes los canadienses liberan la ciudad de Groningen, próxima a la costa norte de Holanda. Eso deja un ejército alemán prácticamente intacto, pero vencido, en las proximidades de Ámsterdam. Poco después se negocia un alto el fuego. La aviación aliada ruge ya sobre los campos holandeses, arrojando comida y medicamentos. Al mismo tiempo, el segundo ejército británico, comandado también por Montgomery, avanza casi de lado a lado de la llanura de Alemania septentrional. Osnabrück cae el 4 de abril. Pronto los británicos llegan al puerto fluvial de Bremen. Los alemanes oponen una feroz resistencia. Transcurren 9 días de lucha casa por casa hasta que por fin el puerto es ocupado. Dos días después, las fuerzas británicas de Montgomery alcanzan el río Elba a la altura de Lauenburg. A medida que los aliados avanzan por territorio alemán, se encuentran con nuevas y terroríficas pruebas de la solución final practicada por los nazis.
A primeros de abril de 1945, tropas norteamericanas invaden un campo de concentración próximo a Weimar, en la Alemania central. Un general Eisenhower, visiblemente impactado, realiza una visita. Las SS han evacuado a la mayoría de prisioneros, pero tras ellos han dejado montañas de cadáveres. Ocho días después, tropas británicas invaden otro campo de concentración en Belsen, al norte de Hannover. Aquí descubren más de 70.000 prisioneros. Miles de ellos ya han muerto. Los restantes están famélicos y gravemente enfermos. Mientras tanto, mucho más al sur, en Italia, el frente alemán comienza también a derrumbarse. Las fuerzas alemanas se encuentran atrincheradas a través de los montes Apeninos. El mariscal de campo, Sir Harold Alexander, comandante aliado en el Mediterráneo, emprende ahora su ofensiva de primavera. El 9 de abril de 1945, tropas británicas lanzan un ataque que atrae fuerzas alemanas de distintos lugares del frente. Cinco días después, tropas norteamericanas avanzan a su vez y alcanzan rápidamente la orilla sur del río Po. Los alemanes se retiran a la orilla norte. Pero el comandante de Hitler en Italia, el general Heinrich von Bittenhoff, no confía en poder contener por más tiempo el avance aliado. Por eso establece contacto con los aliados y el 29 de abril de 1945 se rinde sin condiciones. El documento surtirá efecto a partir del 2 de mayo de 1945. Se trata de la primera rendición formal de fuerzas alemanas en Europa. El final de la guerra comienza a precipitarse. En Alemania, fuerzas soviéticas y americanas se encuentran junto al río Elba, en las proximidades de Leipzig. Se ha creado el marco adecuado para lanzar el asalto final a Berlín. Hitler está desesperado. Ahora debe recurrir a gente mayor o demasiado joven para contribuir a la defensa de la ciudad. El 1 de abril de 1945, Joseph Stalin convoca a sus altos mandos en Moscú para impartirles instrucciones de cara a la toma de Berlín. El mariscal Georgi Zhukov, el comandante más exitoso de Rusia, efectuará el asalto principal desde su cabeza de puente junto al río Oder. Un segundo grupo de ejércitos soviéticos, comandado por el mariscal Iván Konev, cruzará el río Neisse, más hacia el sur, y se adentrará en Alemania para aproximarse a su capital. Entre los dos representan una poderosa fuerza soviética integrada por más de 2,5 millones de hombres. Están equipados con 6.000 tanques y con cañones autopropulsados y disponen además de 40.000 cañones, morteros y lanzacohetes. Pero los alemanes no están dispuestos a ponérselo fácil. La ciudad es defendida por cerca de 1 millón de soldados. Muchos de ellos se han atrincherado en sólidas posiciones defensivas, principalmente a lo largo de los altos de Shiloh, una abrupta escarpadura que emerge del valle del Oder y desemboca frente al punto de asalto de Zhukov. El grupo de defensores es una mezcla de veteranos de guerra, fanáticos de las SS y reclutas sin experiencia,
algunos de tan solo 14 años, así como de miembros del Volkssturm o Ejército del Pueblo. A estas alturas, Hitler se ha retirado a un búnker situado bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Es ya una figura desgarbada y atiborrada de medicamentos que pasa la mayor parte de su tiempo dando órdenes nada realistas a ejércitos poco menos que imaginarios. Sus apariciones públicas son cada vez más escasas. El 13 de abril de 1945, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, muere de un infarto. Ha sido uno de los arquitectos de la guerra, responsable de movilizar el poderío militar de América a favor de la ofensiva aliada. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, aprovecha el acontecimiento para intentar persuadir a su Führer, cada vez más ofuscado, de que la alianza aliada se vendrá abajo, de que aún es posible arrancar una victoria de las fauces de la derrota. Pero sus ilusiones se desvanecen rápidamente. 3 días después de la muerte de Roosevelt, Zhukov inicia su asalto a Berlín. Posee un cañón por cada 4 metros de frente. Pero los defensores alemanes lo habían previsto y se retiran para evitar el bombardeo. Como resultado, cuando la infantería de Zhukov avanza, se encuentra inesperadamente con una durísima resistencia. Desesperado por salvar la situación, Zhukov recurre a sus tanques. Pero también estos acaban siendo frenados. Mientras tanto, más al sur, el asalto conducido por el segundo grupo de ejércitos de Konev está funcionando mejor. Sus tropas han cruzado el río Neisse y se encaminan decididas hacia el siguiente obstáculo, el río Spree. Stalin atiza la rivalidad entre sus dos comandantes, autorizando a Konev a desviar sus tanques hacia el norte en dirección a Berlín. Le satisface sobremanera esa carrera por capturar la ciudad. Al cabo de 3 días de violentos combates, las tropas de Zhukov consiguen entrar en los suburbios del este de Berlín. Al mismo tiempo, Konev se aproxima a la ciudad desde el sur. Los alemanes se defienden a la desesperada. Pero el 25 de abril de 1945, los ejércitos soviéticos se encuentran y el asalto final a Berlín se pone en marcha. A medida que la lucha se extiende de barrio en barrio, los civiles empiezan a salir de los sótanos. Pero los rusos no hacen demasiado caso de las banderas de rendición. La violación de mujeres y chicas alemanas se generaliza. Después de otros 3 días de combates, los defensores de la ciudad están inmovilizados en una estrecha franja de menos de 3,5 kilómetros de ancho en el centro de Berlín.
combate en cada calle y en cada casa. Por la mañana del 30 de abril, tropas soviéticas inician el asalto al Reichstag, el edificio del Parlamento alemán. Para Stalin es el símbolo del poder nazi. Los asaltantes son frenados por un intenso fuego. Por eso vuelan el edificio a bocajarro con artillería pesada. Por la tarde, los rusos lo toman por asalto. Los enfrentamientos transcurren de sala en sala, en los pasillos y arriba y abajo de las escaleras. Cuatro horas después, por fin la bandera roja puede ser izada sobre una de las torres. A la mañana siguiente, el 1 de mayo de 1945, el acontecimiento es recreado ante las cámaras. Pero a estas alturas, Hitler ya ha muerto. El 30 de abril, mientras encima de él se libraba un encarnizado combate, el hombre cuyas locas ambiciones sumieron al mundo en una guerra, arrasaron todo un continente y condujeron al exterminio de millones de judíos, se había quitado la vida. Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns... Su amante de tantos años, Eva Braun, con quien ha contraído matrimonio el día antes, ha muerto junto a él. Sus cuerpos parcialmente quemados son enterrados en el jardín de la Cancillería del Reich. La lucha continúa. Hitler ha confiado su sucesión al gran almirante Karl Dönitz, y en los próximos días el nuevo mando militar intentará atenuar en la medida de lo posible la catastrófica derrota de su nación. El 1 de mayo de 1945, el día siguiente a su muerte, se anuncia al pueblo alemán que su Führer ha caído en combate. Pero se les advierte también que deben seguir luchando contra la amenaza bolchevique. Pero los dirigentes alemanes están hundidos. En Berlín, Joseph Goebbels y Martin Bormann intentan negociar un alto el fuego en toda la ciudad con los rusos. Pero el comandante soviético, el mariscal Zhukov, exige la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas donde quiera que estén. Es más de lo que Goebbels y Bormann están dispuestos a ceder. Los combates en Berlín continúan. Al atardecer, Goebbels y su esposa matan a sus 6 hijos y a continuación se suicidan. Esa misma noche, Martin Bormann desaparece. Pasado el tiempo, en los años 90, una prueba de ADN confirmará que un cadáver hallado en Berlín era el suyo. A la mañana siguiente, Berlín se rinde. A media tarde cesan todos los combates en la ciudad.
En todo el país, las rendiciones se suceden a marchas forzadas. Al día siguiente, Dönitz envía una delegación al oficial al mando británico, el mariscal de campo Montgomery. Le ofrece la rendición de todas las fuerzas alemanas que combaten en el norte del país. Montgomery responde diciendo que no posee autoridad para aceptar una rendición en nombre de los americanos o de los rusos. Únicamente puede aceptar la rendición de las tropas que combaten contra él. Dönitz no tiene más opción que aceptar los términos de Montgomery. Por eso deja a Alemania en situación de guerra en el resto del país. Así las cosas, Dönitz envía otra delegación al general Eisenhower, el comandante supremo aliado, para negociar un acuerdo de paz con los aliados occidentales. Pero por precaución, dicho acuerdo evita cualquier referencia a una eventual rendición ante los rusos. Eisenhower lo rechaza e insiste en que solo aceptará una rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas. Una vez más, Dönitz es obligado a ceder. A las 2:41 de la mañana del 7 de mayo de 1945, en el cuartel general de Eisenhower en Francia, el general Adolf Jod, jefe de operaciones de Hitler durante los 6 años de guerra, firma un documento de rendición incondicional. El jefe de Estado Mayor de Eisenhower, Walter Bedell Smith, firma en nombre de los aliados occidentales. El general Iván Suslubarov lo hace en nombre de la Unión Soviética. El único miembro del bando aliado que no se muestra satisfecho con el acuerdo es Stalin. La Unión Soviética ha sufrido demasiado para perder la ocasión de devolver la humillación a los alemanes. Así, Stalin envía una contraorden a Suslubarov y declara que Rusia únicamente aceptará una rendición si ésta tiene lugar en Berlín. Eso significa que al día siguiente, el antiguo jefe de Estado Mayor de Hitler, el mariscal de campo Wilhelm Keitel, firma un segundo documento de rendición del agrado de Stalin. El mariscal Zhukov firma en representación de la Unión Soviética junto al mariscal en jefe del aire, Sir Arthur Tedder, que firma en nombre de los aliados occidentales. In January 1943, the late President Roosevelt and Premier Churchill met in Casablanca. There they pronounced the formula of unconditional surrender for the Axis powers. In Europe, that formula has now been fulfilled. En Europa y Estados Unidos, las multitudes empiezan a celebrar el final de la guerra en Europa. A partir de ahora, el día después de la rendición alemana, el 8 de mayo, se conocerá como el Día VE, el Día de la Victoria en Europa. Pero mientras las celebraciones se suceden, muchos son conscientes de dos cuestiones muy serias. En el este, Japón continúa luchando. Y en Europa, el continente se encuentra en ruinas y hay un montón de problemas pendientes de solución. Millones de víctimas y de trabajadores esclavizados de los campos de concentración alemanes necesitan ayuda para rehacer sus vidas.
Millones de alemanes capturados en combate han de ser investigados antes de que se les permita regresar a casa, con el objeto de identificar y arrestar a criminales de guerra. Las SS son un objetivo muy particular. Han sido responsables de algunas de las peores atrocidades de la guerra. Dirigentes nazis como Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea de Hitler, son perseguidos y exhibidos ante las cámaras. Otros nazis relevantes son arrestados, incluidos líderes civiles como Albert Speer y dirigentes militares como Jod y Dönitz. Serán llevados a juicio por crímenes contra la humanidad en la ciudad alemana de Nuremberg. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess, you must plead guilty or not guilty. Nein. That will be entered as a plea of not guilty. Los dirigentes nazis reciben sentencias que van desde la pena de muerte a 10 años de reclusión. Göring se suicida antes de que pueda ser ahorcado. Dos meses después de la rendición alemana, los aliados se reúnen en el barrio residencial berlinés de Potsdam. Alemania es dividida en 4 zonas de ocupación: soviética, británica, americana y francesa. Berlín, pese a encontrarse en plena zona soviética, es dividido entre los aliados según el mismo criterio. Los pueblos de Europa se verán igualmente divididos. En adelante, algunos vivirán bajo el control de los aliados occidentales, otros bajo el dominio de la Rusia comunista. Pero antes de que eso pueda ponerse en práctica, antes es preciso ganar la guerra en el Pacífico.